La desobediencia de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El libro de Jonás comienza con las palabras de Dios en dirección al profeta para ordenarle realizar un viaje hacia la ciudad de Nínive, no para anunciarles una gran bendición o promover reformas políticas, no para darles una charla motivacional o moralista, más bien para pregonar contra su maldad. Los profetas siempre actuaron conforme a las palabras que Dios les dirigía, y en esta ocasión, la instrucción divina se hace escuchar en espera de su pronto cumplimiento. La misión encomendada a Jonás era única en su tipo, pues nunca un profeta del Antiguo Testamento fue comisionado para trasladarse hacia un pueblo gentil con un mensaje de características tan particulares. Aunque Jeremías, Isaías y Amós pronunciaron mensajes proféticos dirigidos a las naciones paganas, ninguno de ellos fue enviado a los sitios en cuestión. En esta orden se puede vislumbrar la intención divina por llevar su palabra a todas las naciones, y en este contexto estaba anticipando lo que años después vendría con la Gran Comisión. Según el segundo libro de Reyes, en su capítulo 14, Jonás desarrolló su ministerio profético en las tribus del norte durante el reinado de Jeroboam II, en una época de cierta prosperidad material, pero de pobreza espiritual, pues dice la palabra que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El versículo 25 de este capítulo nos dice que Jeroboam II restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Jonás era de Galilea. Por eso sorprende la ignorancia de los fariseos cuando afirmaron que de esa región nunca se había levantado profeta. Algunos comentaristas afirman que no era ignorancia, sino más bien que los fariseos no consideraban a Jonás como profeta. De anunciar la restauración de los límites de Israel, Jonás es comisionado para anunciar un mensaje muy distinto en territorio asirio, pues este tenía que ver con la denuncia del mal y la advertencia de juicio. La maldad de los ninivitas había subido delante del Señor y como consecuencia el juicio de Dios estaba a las puertas de ser ejecutado. En un acto de misericordia, Dios enviaría una solemne advertencia por medio de su siervo, y es en torno a este acontecimiento que gira la historia del libro. Hablando de Nínive, Nahum 3:1 nos reporta: «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje». La maldad de los asirios era legendaria, pues se dice que arrasaban cruelmente con todos aquellos que se interponían en su paso. Su brutalidad era temida por todos los pueblos, y por supuesto Israel no era ajena a este temor. Para los hebreos, Nínive, la ciudad fundada por Nimrod, era símbolo de maldad extrema, merecedores del justo juicio de Dios, pero por decisión soberana, un profeta que apoyó las campañas expansionistas en la época de Jeroboam II, es comisionado para proclamar contra ella, lo que en otros términos significaba llamarla al arrepentimiento. Es necesario considerar estos detalles para tratar de comprender los pensamientos que circulaban por la mente de Jonás cuando más adelante decidió huir de su comisión. Al enviar a Jonás para predicar en Nínive, el Señor estaba dando con ello una oportunidad para el arrepentimiento, pues si así lo hubiera querido, simplemente hubiese destruido la ciudad sin previo aviso, tal y como ocurriera con Sodoma y Gomorra. Nadie se arrepiente del mal hasta no ser confrontado por la verdad que condena ese mal. Ninguna persona se acercará al Dios 3 veces santo hasta que sea confrontada con la necesidad que tiene de gracia y misericordia. Sin contemplar la miseria del corazón, el hombre pecador no podrá recibir de parte de Dios la compasión. Así como Dios enviaba su palabra por medio de su siervo, el Señor siempre ha enviado a sus mensajeros con la palabra profética más segura. El Evangelio ha sido pregonado por aquellos que, como Jonás, han recibido el encargo santo de reprender la iniquidad del hombre pecador. El juicio de Dios se derramará sobre la humanidad no redimida, pero antes que el día de su ira llegue,
las solemnes palabras del Evangelio sonarán hasta lo último de la tierra, llamando a todo ser humano al arrepentimiento. Una vez recibida la orden, Jonás, cuyo nombre significa paloma, abrió sus alas y voló, pero no para dirigirse en dirección del cumplimiento de la voluntad divina, sino más bien en rebeldía contra sus órdenes. Algunas palomas son entrenadas para entregar mensajes, pero ésta no quiere hacer aquello para lo que está preparada. Dios le dijo a Jonás que se levantara, y en efecto, él se levantó, pero no para entregar el mensaje comisionado, más bien para cumplir con su propia voluntad. Debía ir por tierra hacia el este buscando la gran ciudad de Nínive, pero el profeta parte por mar hacia el oeste, rumbo a Tarsis, hacia una región que hoy sería España. Jonás es un hombre radical, determinado en sus decisiones. Si va a escapar, lo hará hacia el lugar más extremo conocido. Ese lugar era Tarsis, y según los conocedores del tema, ese viaje tardaba en promedio 18 meses. Ver Primera de Reyes 10:22. El escape de Jonás implicaba renunciar a todo lo que tenía en Israel, sus posesiones, su ministerio, su reconocimiento e influencia como profeta de Dios. Deja a los que ama, a su nación, y lo más grave de todo, se aleja de la presencia de Dios. La desobediencia del profeta es pues decidida y extrema. No servirá más a Dios, no porque no crea más en él, sino porque no comparte su decisión. Esta no es una desobediencia cualquiera. Aquí tenemos a un hombre con doctrina, pero que no quiere cumplir con lo que se le manda. Las consecuencias del pecado son más graves cuando es cometido por aquellos que han tenido iluminación de la palabra de Dios. Bien lo dice la Escritura cuando expresa: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Jonás no es ningún incrédulo, al contrario, es un hijo de Dios, pero como muchos siervos del Señor, tuvo que batallar con sus pecados. La Biblia nunca pretendió ocultar los errores y pecados del pueblo de Dios. Por el contrario, al mostrar sus batallas contra la carne, nos quiere dejar evidencia de las luchas que tuvieron, la forma en que Dios los trató y cómo ellos salieron de sus tiempos oscuros. Jonás escuchó la palabra de Dios y al instante la rechazó, así que Dios dispondrá de circunstancias difíciles para corregir su desviación. Si el creyente desatiende la instrucción revelada, el Señor hablará por otros medios de su divina providencia. Entonces habrá de esperar la vara de su disciplina en medio de la prueba. Cuando el reino de Israel fue a expandirse, el profeta no dudó en enunciar la palabra de Dios, pero ahora que la palabra apunta hacia los enemigos de Israel, la obediencia desaparece. Jonás parece estar diciendo con su actitud que mientras Dios hable para favorecer a su pueblo, él está dispuesto a comunicar el mensaje. Pero cuando Dios quiere ocuparse de otros, él enmudecerá. Jonás pretende limitar el alcance de la gracia divina. De esto aprendemos que no podemos meter a Dios en nuestros moldes, no podemos asumir que sabemos más que Él, pues dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hoy existen los Nínives a los que no queremos ir, porque nos hicieron mal en alguna manera, porque nos sentimos a disgusto con ciertas personas. Por las razones más variadas, muchas veces queremos escapar de la gran comisión. No podemos tener preferidos a la hora de proclamar las buenas nuevas del Rey de Reyes. Dios enviaba a Jonás para predicar al lugar donde la maldad había subido hasta su presencia. Él no quiere hacerlo, y en ese sentido, algunas veces preferimos ir a gente no tan mala. Es como si dijéramos: de los delincuentes en las cárceles, de los malandros en los barrios marginados, de los drogadictos y enfermos de sida, de esos que se encarguen otros. Jonás refleja el eco de la rebeldía iniciada en Edén. Allí el hombre recibe el mandamiento del Señor y en lugar de obedecer, la primera pareja decide rebelarse contra su Creador. Aquello que se introdujo en la raza humana por la primera desobediencia es lo que Jonás y todos nosotros manifestamos en un mundo contaminado por el pecado. Las consecuencias de la caída han sido tan profundas que el único deseo del hombre pecador es huir lejos de Dios, lejos de sus mandatos, en dirección de sus propios deseos caídos. Dios no ha dejado al hombre en oscuridad respecto de su voluntad. La creación, la conciencia, la palabra escrita, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, todo ello conforma la revelación que el hombre debe obedecer. Desgraciadamente, desde la aparición del primer pecado, la disposición del corazón humano es siempre en contravía de lo revelado.
La desobediencia se produce cuando las instrucciones de Dios son rechazadas por aquellos que estamos llamados a cumplirlas. Mientras el hombre no crea y se arrepienta, esta disposición será la constante en esta vida pasajera. Por razones que se explicarán más adelante, Jonás no quería que Dios mostrara su misericordia sobre los enemigos de Israel, y en consecuencia con su deseo, decidió huir hacia Tarsis, en dirección contraria a Nínive. Jonás entonces descendió a Jope para comprar un tiquete que lo llevara a Tarsis. El cuerpo de Jope es mencionado en el Nuevo Testamento en otra misión a los gentiles. Desde allí partiría Pedro para proclamar el mensaje del Evangelio en la casa de Cornelio. En esa ocasión hubo cierta resistencia del apóstol, pero Dios la venció por medio de una visión donde se le dijo que no llamara impuro a lo que Dios había limpiado. En Jope, tanto Jonás como Pedro vacilaron, solo que la vacilación de Jonás fue mucho más radical. La resistencia de Jonás tendría que ser vencida de otra manera. Mientras Jonás resiste y se vuelve un profeta fugitivo, Pedro obedece inmediatamente partiendo hacia su comisión. El pueblo hebreo casi siempre se resistió a su llamado misionero, pero cuando Dios intervino, los mensajeros del olivo natural al final obedecieron. Ejemplo de ello fueron los apóstoles de la época de Jesús. Jonás no encontró obstáculos al principio de su viaje. Una embarcación estaba lista en puerto para zarpar, y ello sí que era una tarea bien difícil, pues Tarsis era un destino a más de 3.500 kilómetros de distancia, del que se tardaba 18 meses en llegar. Por otra parte, Jonás fue aceptado en la embarcación sin ningún problema, tenía con qué pagar el costoso tiquete, el tiempo era propicio. En resumen, nada ni nadie pudo impedir de momento que la paloma alzara vuelo hacia tierras apartadas de la voluntad divina. Todas las circunstancias parecían favorecer el viaje de Jonás, por eso debió pensar que Dios no le había tomado su desobediencia tan en serio. Muchas veces cuando las cosas pasan como queremos, aunque estemos en rebeldía, podemos asumir equivocadamente que Dios está a nuestro favor. Jonás quizás pensó que la providencia favorecía su viaje, pero más adelante se daría cuenta de todo lo contrario. Cuando no estamos siguiendo la instrucción de la palabra de Dios, no tomemos los acontecimientos como la guía de nuestra vida. Salmos 106:15 dice: «Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos». No podemos juzgar las providencias de Dios como su aprobación a nuestros actos desobedientes. Escudriñemos su palabra y cumplamos con lo que ahí está escrito. Ese es el parámetro, no las circunstancias. No tomemos los actos de la vida cotidiana como nuestro instructor, cuando no hemos tomado la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. El profeta pagó su pasaje, y esto no creemos que resultara nada barato. Este resultaba ser un viaje además de peligroso, sumamente costoso. Muy costosas serán las consecuencias de la desobediencia, cuando en lugar de responder positivamente a la instrucción de la palabra, decidimos oponernos tan tenazmente como lo hiciera Jonás. La providencia parecía favorecer su plan al darle aparentemente una oportunidad de escape. Podemos estar lejos de nuestro deber y aún así encontrar vientos favorables. El camino entonces dispuesto no es siempre el camino correcto. Muchas personas ven como señal favorable de sus decisiones el que todo les está saliendo bien. Si todo está saliendo, es porque entonces debe ser la voluntad de Dios, pero no se puede uno equivocar en eso. En el ámbito de los profetas, nunca se vio que uno de ellos ofreciera una resistencia tan extrema para obedecer su llamado, no ofreciera ninguna explicación al respecto, y para agravar la cosa, saliera disparado en la dirección opuesta a la mostrada por el Señor. Jonás pudo simplemente negarse a cumplir su comisión quedándose en su tierra, pero salir corriendo hacia un lugar tan distante como lo era Tarsis, ello muestra un gran problema que Dios tratará más adelante. Es de notar que el texto no dice que Jonás se levantó para huir de su comisión. En su lugar, habla de huir de la presencia de Jehová. En el momento mismo cuando rechazó el llamado del Señor, quedó lejos de su presencia. Esto nos dice que la desobediencia automáticamente nos aleja de la comunión con Dios. Huir de los mandatos por Dios revelados implica huir de su presencia. No puede por lo tanto decir el hombre que está en la presencia del Altísimo cuando sus actos están en rebeldía contra su ley. Jonás es como el hermano menor en la historia del hijo pródigo, pues al igual que éste, sale de la presencia del Padre para hacer su propia voluntad. Con sus decisiones, Jonás comenzó un descenso progresivo que lo llevaría hasta el interior de un gran pez.
Nuestro pecado nos llevará a descender y cosechar las consecuencias. El descenso espiritual será lento pero seguro cuando entramos en rebeldía contra las órdenes de Dios, y en esas condiciones nada bueno vendrá para nuestras vidas. La gran tempestad. Jonás 1, 4 y 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. El texto dice, pero Jehová. Varias veces en la Biblia se mencionan los peros de Dios, unas veces para describir su misericordia, otras su soberanía, pero en este caso es para abrir el telón de su santa ira. Debemos colocar nuestros peros a un lado y recibirlos de Dios. No podemos entrar en una batalla de peros contra nuestro Hacedor, pues si lo hacemos, iniciaremos un descenso gradual y sostenido como le ocurrió al profeta de nuestra historia. Así como Dios planea enviar a Jonás para detener la corrupción en Nínive, Dios envía un gran viento para detener la obstinación del profeta. Salmos 104:4 dice que Dios hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Los elementos, a diferencia de Jonás, no dudaron, no resistieron, simplemente obedecieron. Mientras el hombre resiste la voluntad de Dios, los vientos, el mar y toda la creación hacen exactamente lo opuesto. Como Dios controla la historia, los elementos creados obedecen en favor de su cumplimiento, y en esta ocasión, la historia de la redención agregará un escalón más gracias a la intervención de los elementos creados. Una vez Dios ha dado la orden, los vientos y el mar se unen para formar la gran tempestad. La embarcación es entonces agitada tan violentamente que se pensó que se partiría la nave. El mar estaba siendo agitado por el poder de Dios en reacción al pecado de su siervo. El pecado acarrea consecuencias. Algunas de ellas nos parecerán como tormentas. En los momentos cuando las señales del enojo divino están sobre nosotros, debemos tomar medidas contra el pecado que lo provocó. Confesar el pecado y arrepentirse son las acciones que tomarán todos aquellos que se identifiquen como creyentes. La santidad de Dios les lleva a reaccionar contra todo aquello que es contrario a su carácter perfecto, y en esta ocasión, la desobediencia de Jonás estaba provocando el enojo santo. La ira de Dios se puede entender como la manifestación de la indignación divina contra el pecado del hombre. Por eso dice la palabra en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios era el autor de aquella tempestad, y en aras de corregir a su profeta, los elementos naturales obrarían para cambiar su dirección. Para los suyos y con el fin de detener toda obstinación contra su voluntad, Dios levantará muchas veces vientos de tormenta. Los vientos de la aflicción aparecerán para refrenar nuestro pecado, y en combinación con el mar de la prueba, Dios nos encaminará hacia sus propósitos. Gloria al Señor, porque su mano no permitirá que su pueblo huya lejos de su presencia. Si su voluntad es Nínive, pues hacia esa dirección seremos llevados. Los sacudones de Dios vendrán cuando nuestra confianza se esté posicionando en el lugar incorrecto. El mar se agitará cuando la seguridad se encuentre dentro de nosotros mismos. Los vientos se enfurecerán cuando la fe debilitada necesita renovación inmediata. La tempestad se producirá cuando nuestra obstinación necesite ser destruida. Jonás viajaba junto a unos marineros que se llenaron de miedo cuando la tormenta amenazó sus vidas. Ellos eran navegantes expertos y por ende pudieron confirmar que aquella tempestad era especial, diferente a todas las que hubieran podido enfrentar. Por eso la conclusión a la que llegaron era que una deidad se había enojado. En razón a ello, dice el texto que los marineros comenzaron a clamar a sus dioses. En esta especie de culto ecuménico en el que Jonás no estuvo presente, había que rogar a la deidad ofendida. A la hora del peligro no existen los ateos. La conciencia le dice al hombre que existe un creador. Solo los necios dicen que no hay Dios. Salmos 14:1. Sin importar cuánto clamaran a sus dioses, los ídolos no pueden responder, y en consecuencia, la tormenta permanecía imperturbable. Esta escena es similar a aquella cuando los adoradores de Baal, en su enfrentamiento con el profeta Elías, buscaron una respuesta que nunca llegó. Para encontrar respuestas, en la embarcación debían clamar al Dios verdadero, y esa información solo la tenía Jonás. Las decisiones de Jonás estaban afectando a sus compañeros de viaje.
pues es por causa de su pecado que el Dios verdadero ha originado todo aquello. Muchas veces nuestro pecado afectará de una u otra manera a todos aquellos que van en nuestra embarcación. El pecado de Adán lo dañó a él y a todo el género humano. De la misma manera, nuestra desobediencia dañará a todos los que nos acompañan en el viaje de la vida. Debemos considerar el alcance del daño colateral antes de abandonar nuestros deberes. En un esfuerzo por aligerar el peso de la nave, la tripulación procedió a desocupar el barco de las mercancías que llevaba. Los hombres están dispuestos a renunciar a sus bienes más preciados con tal de preservar la vida. Hacían un viaje comercial, según parece, y cargaban con muchas mercancías, con las que esperaban obtener ganancias, pero ahora se contentaban con sufrir pérdidas arrojándolas por la borda, si así salvaban sus vidas. Véase cuán fuerte es el instinto de supervivencia, piel por piel, y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El hecho de que estén dispuestos a sacrificar el cargamento y así perder toda esperanza de beneficio material en el viaje es otra demostración de su desesperación y de la intensidad de la tormenta. Este es el último recurso de los náufragos, que para salvar la vida se privan voluntariamente de todos sus bienes. Apreciamos aquí cuán preciosa es la vida para el ser humano. No vacilan despojarse de todo lo que posee con tal de no perder la vida. Cuando se ven abocados a un gran peligro, prefieren siempre la vida a todas sus posesiones. ¿Qué son, después de todo, las cosas buenas de este mundo sino añadiduras de la vida? Pero es con distinta mira que Jonás apunta el aligeramiento del navío. Y es que entendemos que la tempestad no era una conmoción ordinaria, sino que los marineros, temerosos de una muerte próxima, adoptaron este expediente como el último recurso. Cuando se ven en peligro inminente, los hombres siempre prefieren la vida por sobre las posesiones. Esto demuestra que todas las cosas que podamos adquirir son solo añadiduras. Necio resulta, por lo tanto, atesorar aquello que hoy está y mañana puede perfectamente desaparecer en medio de una tormenta. Qué bueno que los hombres estuvieran dispuestos a dejar aquellas riquezas, placeres y honores que no pueden guardar sin naufragar en cuanto a la fe y la buena conciencia, y arruinar sus almas para siempre. Primera de Timoteo 1:19. Aquellos que pierden sus beneficios temporales por asegurarse el bienestar espiritual serán inefables ganadores al final, porque lo que pierden bajo estos términos lo encontrarán de nuevo para vida eterna. Más adelante se verá que no eran las mercancías lo que debía arrojarse por la borda, era más bien el causante del problema de lo que tenían que deshacerse. El hombre debe arrojar de la embarcación de su vida y en dirección de la cruz el mayor peso de todos, que es la incredulidad. Todavía la nave estaba sobrecargada, pero aligerarla de los enseres no la aligeraba lo suficiente mientras Jonás siguiera en ella, y además estaban remando contra viento y marea. El viento del juicio de Dios y la marea de sus consejos. Vano pensar en salvarnos a nosotros mismos de ninguna otra manera que no sea el de la destrucción de nuestros pecados. Mientras los marineros descargaban la nave de todo aquello que representaba peso, la embarcación podía mejorar en algo su navegabilidad, pero ante la furia del mar, estas medidas representaban solo pañitos de agua tibia. El mar estaba comunicando que estos intentos eran totalmente infructuosos. Los marineros debían entonces cambiar de estrategia si es que pretendían sobrevivir. Salir de aquella mortal situación era algo que solo podía solucionar Dios mismo, así que los navegantes necesitaban las instrucciones de Dios que reposaban en el entendimiento del profeta. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». Y dijeron cada uno a su compañero: «Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal». Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres». Y él le respondió: «Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: «¿Por qué has hecho esto?». Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Mientras la furia del mar se iba incrementando, el eunuco a bordo, con conocimiento del porqué de aquella mortal situación, desciende al interior de la nave para dormir. La paloma, que debía volar bien alto rumbo a Nínive, se esconde ahora en la bodega de un barco, incapacitada para dar testimonio, completamente inútil. Obsérvese cómo continúa el descenso de Jonás. El sendero de la desobediencia siempre conduce hacia abajo.
La falta de arrepentimiento traerá una caída profunda hasta el punto de dejarnos dormidos frente al peligro que nos acecha. Como profeta del Dios verdadero, Jonás debía hacer presencia en medio de los asustados marineros, pero desatendiendo sus responsabilidades, se fue a hacer aquello para lo que no tenía permiso en un momento tan delicado. El camino de la desobediencia trae endurecimiento al corazón, y eso hace que muchas veces actuemos con la indiferencia de Jonás. En lugar de acompañar a estos hombres en medio de semejante drama, en lugar de hacer que clamaran en dirección del Dios verdadero, Jonás los deja a su suerte. Algunas veces podemos desconectarnos de nuestras responsabilidades frente al deber de ser sal para la tierra y luz para un mundo lleno de oscuridad. En estos escenarios aparecerá la divina gracia en forma de disciplina, tal y como le ocurriera al profeta de nuestra historia. Cuán diferente fue la actitud de Pablo en una escena similar cuando, embarcado como prisionero hacia Italia, dieron con una gran tempestad. En esa oportunidad, 276 personas sufrieron en una tormenta que se desató, pero en lugar de Pablo desentenderse cuando el peligro acechaba, él actuó muy distinto de Jonás. Tened buen ánimo, Dios me ha comunicado por medio del ángel de Dios que ninguno en esta embarcación perecerá, dijo. En una escena similar, nuestro Señor Jesucristo también se enfrentó a la furia de las aguas cuando en el mar de Galilea se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Tanto Cristo como Jonás eran viajeros en una embarcación con problemas, pero no solo eso, ambos se encontraban durmiendo mientras la tormenta se desarrollaba. Dos tormentas en lugares y épocas distintas, dos viajeros durmiendo, dos situaciones potencialmente mortales, dos grupos de compañeros igualmente temerosos, dos momentos dramáticos, pero hasta aquí llegan las similitudes. Si bien ambos viajeros dormían, las razones para ello eran totalmente distintas. Mientras Jonás descansaba debido a sus esfuerzos por huir en dirección contraria a la voluntad de Dios, nuestro Señor reposaba por el agotamiento producido en el trabajo de caminar en dirección del cumplimiento de esa voluntad. Mientras los incrédulos claman a los ídolos, Jonás, quien debería estar clamando al Dios verdadero, prefirió desentenderse del asunto, pero no lo haría por mucho tiempo, pues la voz del comandante retumbó en sus oídos para despertarlo de su letargo. Las palabras del capitán fueron apuntadas inicialmente en forma de una aguda pregunta: ¿Qué tienes, dormilón? Una mejor traducción sería: ¿cómo es que estás durmiendo? Tremendo que el hombre que fue comisionado para ir a reprender a los malvados ninivitas ahora sea reprendido por un pagano. Así como Dios habló al dormido Jonás por medio de un incrédulo, algunas veces y para vergüenza del cristiano, los no creyentes serán usados para reprenderlos. Es muy triste que como pueblo de Dios no demos el ejemplo que sí parecen dar los que son ajenos a la vida espiritual. La pregunta del capitán debe hacer pensar a los que, como Jonás, se han desentendido de sus responsabilidades. ¿Por qué dormimos cuando debemos anunciar el mensaje de salvación a un mundo perdido? A continuación, el capitán desenfunda otro argumento poderoso: levántate y clama a tu Dios. Desde que salió huyendo de la presencia de Dios, a Jonás se le olvidó por completo la necesidad que tenía de orar. Por eso, en la hora más crítica, el que más debía clamar prefirió descansar. Cuando el clamor de los hijos de Dios brilla por su ausencia, el Señor por su misericordia nos enviará atalayas que nos despierten. La voz del Evangelio nos dice desde Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Clamar es pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. No es una petición que se hace con apatía, con desgano o falta de interés, como si nada estuviera pasando. La situación era crítica, de ahí la fuerza del clamor por parte de las almas desesperadas. Lastimosamente, hoy no vemos ese desespero santo en los que van camino de perdición. El clamar a Dios de muchos que se dicen cristianos es un lánguido, es decir, que carece de fuerza o vigor, un lánguido suspiro, pero nada más que eso. Si estuvieras atrapado en medio de los escombros producidos por un terremoto, gritarías con todas tus fuerzas al sentir la presencia de los rescatistas. Con desesperación implorarías por ayuda, pues sabes que la cuestión es de vida o muerte. Implora hoy al rescatador de las almas, pero hazlo con vigor, con urgencia, emplea todas tus fuerzas. Él responderá porque Él prometió salvarnos de nuestros pecados. Pero en lugar de clamar fuertemente, muchos están dormidos, arrullados por el mero deseo de poseer conocimiento teológico, por el mero hecho de cumplir con ciertas disposiciones morales, por el hecho de practicar ciertas disciplinas religiosas. Y no estamos diciendo que estas cosas sean malas, por el contrario,
La teología, la moral y la disciplina son necesarias para volverse del mal camino, pero cuando nuestra seguridad se basa solo en estas cosas y descansamos solo en ello, lo que debe ser para nuestro bien se convertirá en un calmante espiritual que nos mantendrá tranquilos en medio de una vida de pecado. Como Jonás cuando descendió al interior de la nave para dormir mientras la tormenta arreciaba. El que no clama es porque no ha sentido la tormenta del pecado que partirá su alma en la desesperanza eterna. El que no clama es porque no ha visto la senda de destrucción por la que está transitando. Clamemos por su dirección, acerquémonos con un espíritu confiado. Dios responderá y nos guiará por sus sendas. Clamemos hoy a Dios e invitemos a otros para hacer lo mismo. La voz del Evangelio es como la voz del capitán, pues hoy está despertando a muchos que no habían sentido los efectos de la tormenta sobre el alma. Muchos hoy por la gracia de Dios preguntan como el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así como Jonás fue despertado por la voz del patrón de la nave cuando dormía plácidamente en un intento de huir lejos de la voluntad divina, la voz de nuestro glorioso capitán, Cristo, sigue despertando para vida eterna a muchos que venían dirigiendo sus pasos lejos de su voluntad. Para aquellos que hemos sido despertados, nos corresponde hacer retumbar los ecos del mensaje de Cristo en dirección de los incrédulos. No podemos dormir en tiempos de tormenta. Si Cristo nos ha despertado, debemos cumplir con nuestros deberes como atalayas del Señor y, en este sentido, hacer sonar la trompeta que avisa al mundo incrédulo del peligro inminente. Mientras la tormenta arrecia, la conciencia del hombre no arrepentido permanece dormida, y de continuar esta situación por un tiempo más, finalmente no habrá nada ni nadie que detecte el peso de la maldad en el corazón caído. La conciencia es como un detector del mal que Dios puso dentro de nosotros, y si este detector se desactiva, permaneceremos dormidos frente al embate de la iniquidad en nuestros miembros, y en esta condición nunca arrojaremos de nuestras almas en dirección a la cruz nuestro pecado. La voz de Cristo en el Evangelio nos dice: «Despiértate tú que duermes, es hora ya de levantarnos del sueño y pelear la buena batalla de la fe, corramos la carrera que tenemos por delante sin detenernos, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe». En la embarcación que parecía perdida, se comenzaron a realizar los primeros pasos en la dirección correcta. Despertar a Jonás fue lo primero, pero ahora se iniciaba la siguiente fase por medio de una serie de preguntas que buscaban obtener datos que permitieran tomar decisiones acertadas. En Jonás 1:7 encontramos que los marineros echaron suertes con el objetivo de identificar por causa de quién había venido este mal, y por la providencia divina, las suertes apuntaron a Jonás. Dice Proverbios 16:33 que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Este detalle le permitió a Jonás saber que por su causa había venido la tempestad. Los marineros tenían ahora y ante sus ojos al culpable. Para la mente de la tripulación, si aquella tormenta poco común se había desatado contra ellos, es por causa de algo que Jonás había hecho contra su Dios. Por eso le indagan diciendo: «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal». Aunque en las respuestas dadas por Jonás en el versículo 9 no se detalla explícitamente que él haya dado respuesta a esta cuestión, el comentario del versículo 11 cuando dice que ellos sabían que oía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado, encontramos que Jonás sí respondió al cuestionamiento que se le hiciera. Jonás bien pudiera haber guardado silencio, pero al confesar su pecado delante de los aterrados marineros, no solo está abriendo el camino para que todos a bordo se salven, también está manifestando el lenguaje de los penitentes, es decir, los que reconocen con honestidad su pecado para después iniciar los cambios necesarios. En el entendimiento de los tripulantes se tiene ahora la información de quién y del por qué estaba sucediendo todo aquello. Es por Jonás y su escape de la presencia de Dios que todo aquello está aconteciendo. El hombre debe plantearse las preguntas correctas para luego buscar las respuestas en el único lugar posible, la palabra de Dios. El hombre debe preguntarse cuál es su verdadero problema. Solo entonces podrá encontrar la salida del laberinto tenebroso del pecado y de sus consecuencias eternas. Las preguntas hechas por los marineros estaban siendo lanzadas por Dios mismo. El profeta debía ser despertado de su letargo, y con estos cuestionamientos, la conciencia dormida debía despertar. El profeta pretendió huir sin dar explicaciones, sin ponerse a considerar sobre las consecuencias de su desobediencia, sin reflexionar en base a los datos que de Dios reposaban en su entendimiento. Pero para su bien, Dios estaba usando vientos huracanados, un mar agitado, y ahora sumaba a esta lista los cuestionamientos de unos marineros temerosos.
Ante las agudas preguntas, Jonás respondió que era hebreo y que temía al Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Si Jonás temía al Dios de la creación, ¿cómo es que huye de sus propósitos? La obediencia es parte inherente del temor a Dios, así que debemos rogar para que la doctrina afecte nuestra voluntad, no solo el intelecto. Cuando los marineros escucharon sobre que el mar embravecido a punto de destruirlos era creación del Dios de Jonás, dice el texto que temieron en gran manera. Las palabras de Jonás revelaban para los asustados viajeros las primeras luces respecto del único Dios. La información obtenida por los marineros en toda esta experiencia los llevará no solo a ser librados de la destrucción inminente, también a conocer al Dios verdadero. En Jonás 1:10 se nos reporta que los marineros preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Es decir, ¿por qué huyes de la presencia de tu Dios? Algunos intérpretes dicen que esto no corresponde a una pregunta, sino a una exclamación, como diciendo: ¿qué mal es este que has hecho? Mediante esta espada de dos filos, el Señor está atravesando el corazón de Jonás. En el registro bíblico encontramos varios ejemplos de preguntas punzantes que confrontaron a muchos con la verdad. Cuando Adán peca y trata de esconderse, la pregunta fue: ¿dónde estás tú? Cuando Elías huía de sus enemigos y fue a esconderse en una cueva, se le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, la pregunta fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Pedro el apóstol se le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con estos cuestionamientos, Dios no estaba buscando información, pues Él sabe todas las cosas. Más bien, estas cortantes preguntas buscan que el pecador recapacite y salga de su ignorancia. Busca despertar al hombre para que responda ante su Hacedor. Busca que nos humillemos y vengamos pronto al arrepentimiento. Con todo el cúmulo de información recibida, los marineros pudieron concluir que el Dios de Jonás era el Dios verdadero y que desobedecer sus mandatos provocaba su santa indignación. Cada avance en el desarrollo de este drama les permitirá agregar nuevos datos en dirección del conocimiento de Dios y, en consecuencia, los moverá hacia una poderosa transformación. El mar es aquietado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Comprender que la tormenta era una acción provocada por la mano de Dios en respuesta del pecado de su siervo, motiva a los tripulantes para hacer una nueva pregunta: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? La trompeta de Dios ha venido tocando notas claras por medio de preguntas al corazón, pero ahora con esta pregunta final, la nota más sublime es musicalizada. La respuesta de Jonás fue: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. El mar embravecido y las suertes que lo señalaban informaron al profeta que todo aquello era el resultado del accionar de Dios en respuesta de su pecado. De esto se desprende que al interpretar correctamente todo lo que estaba pasando, se produjo entonces la acertada decisión de pedir que lo arrojaran al mar. Para poder tomar decisiones acertadas, el creyente debe evaluar lo que pasa a su alrededor en base al conocimiento escritural. Cuando Jonás pide que lo echen al mar, existen tres posibles interpretaciones. Primero, el profeta busca escapar definitivamente de su llamado. Jonás prefiere morir antes de considerar siquiera la posibilidad de ir hasta Nínive. Esta acción representará entonces el escape supremo. Si Jonás quiso morir de acuerdo a lo que se informa en el capítulo 4, no es extraño que esta idea esté presente en sus pensamientos cuando él pide ser lanzado a la tormenta, y de ser así, el deseo de escapar definitivamente de su comisión se cumplirá. Segunda interpretación. Al reconocer su culpabilidad, Jonás acepta las consecuencias que como profeta él sabe conlleva la rebelión contra Dios. Al no ocultar lo que solo él sabía, sino confesar que la tormenta era provocada por Dios en respuesta de su desobediencia, su declaración de écheme al mar tiene que ver con el reconocimiento que conlleva consecuencias. Y aquí veríamos al profeta valiente que asume sus responsabilidades, así la muerte sea el precio a pagar. Reconoce su culpabilidad y sabe que solo su muerte aplacará al enojo santo. Por lo tanto,
se está sometiendo al juicio de Dios al saber que Él lo estaba llamando a cuentas. En esta idea, Jonás acepta el castigo que sus acciones merecen. Tercera interpretación. Jonás se está sacrificando por las vidas de los marineros. Él desea librar a los que no tuvieron que ver con su pecado, y en consecuencia ofrece una vía de escape por medio de ofrecerse en sacrificio. En esta idea, no es justo que los marineros mueran por culpa de lo que él hizo, así que se dispone para enfrentar una muerte segura, porque sabe como profeta que Dios terminará con aquella mortal tempestad apenas él salga disparado hacia las aguas. Como objeción al punto número 1, si lo que Jonás deseaba era simplemente morir para escapar de la comisión, pues solo tenía que guardar silencio y esperar para que la furia del mar hiciera su trabajo. Pero si así lo hace, no solo él hubiera muerto, también los marineros. Por eso vemos en la decisión de suministrar los datos que solo él como profeta de Dios conocía, una actitud correcta tendiente a librar a los asustados marineros. Jonás está cumpliendo con su papel de profeta aunque eso le cueste la vida. De acuerdo a esto, parece que las propuestas 2 y 3 son las que revisten mayor posibilidad de acercarse a la interpretación correcta. Cuando Jonás pide que lo echen al mar, podemos concluir que se entregó a morir porque sabía y estaba plenamente convencido que la clara voz de Dios lo emplazaba. Así que no hay duda de que pacientemente se sometió al juicio que el Señor le deparó. Jonás no solo declara que Dios se pacificará con su muerte porque a él le cayeron las suertes, también reconoce que su muerte será expiación suficiente para hacer que la tempestad cese. Jonás es aquí una muestra del verdadero arrepentimiento, el cual guía al penitente a aceptar el castigo de su iniquidad y a estar más indignado por su pecado que por su sufrimiento. Jonás no estaba dispuesto a saltar él mismo al mar, sino que se puso en sus manos para que ellos lo arrojaran, asegurándoles que entonces el mar se les aquietaría, y no de otra manera. Les propone esto por delicadeza hacia los marineros, para que no sufrieran por su causa. «Sea ahora tu mano contra mí, que soy culpable», dijo David, «muera yo por mi propio pecado, pero que no sufran los inocentes a causa de él». Este es el lenguaje de los verdaderos penitentes, quienes desean fervientemente que nadie, excepto ellos mismos, sean jamás castigados, o les vaya peor debido a sus propios pecados. Les propuso esto en sometimiento a la voluntad de Dios, quien envió la tempestad en su persecución. Por eso se juzgó a sí mismo para ser arrojado al mar, porque vio claramente que Dios lo juzgaba para eso, para no ser juzgado por el Señor a una eterna desdicha. Una pregunta interesante que surge de todo esto es, ¿y si en lugar de pedir que lo lancen al mar, Jonás se declara culpable, se arrepiente, se compromete a cumplir con la orden divina y luego ruega por misericordia, la tormenta se hubiera terminado? Debo decir que en este asunto entramos en cierta especulación, pero sin hacer violencia al texto, creo que la tormenta hubiera seguido. La base para llegar a esta conclusión es que el pecado genera consecuencias. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, y eso seguramente lo había visto el profeta una y otra vez en el pueblo de Israel. Dios demanda satisfacción de su justicia cuando ésta es transgredida por los hombres. Por eso la ley de Dios habla de sanciones. En este sentido, la única forma de terminar con la violencia desatada en el mar era únicamente mediante el ofrecimiento de una satisfacción que, para el caso, correspondía al sacrificio del culpable. La ira de Dios por la rebeldía de Jonás reclamaba a Jonás. Por eso Jonás debía ser ofrecido en sacrificio. Esto fue lo que hizo Cristo mediante el ofrecer su vida perfecta en rescate por el pecador. Por supuesto, se debe dejar bien en claro que a diferencia de Jonás, nuestro Señor fue lanzado al sacrificio no por sus propios pecados, pues Él nunca pecó, sino que en sustitución de su pueblo, Cristo llevó las transgresiones de aquellos que vino a salvar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Al escuchar la voz del profeta, aquellos hombres debieron obedecer inmediatamente. Sin embargo, en un momento en el que no podían vacilar, intentaron hacer volver la nave a tierra firme, mas no pudieron. No podemos dudar al escuchar la palabra profética más segura. Debemos disponernos en obediencia oportuna y precisa antes que el mar empeore. El hombre debe obedecer con prontitud las instrucciones de Dios para la salvación. Esta tripulación de paganos desean conservar su vida, pero no quieren que eso sea a costa de la vida de Jonás. Aunque él ha dado su consentimiento para ser sacrificado, se hacen grandes esfuerzos para salvar la nave y la vida de este profeta extranjero. Sorprende que unos paganos muestren misericordia por un profeta hebreo, cuando la propia Israel asesinó a tantos profetas por Dios enviados. En el esfuerzo de los marineros por salvarse cuando ya se les había informado lo que debían hacer,
Vemos lo que hacen los hombres cuando intentan salvarse por medio de las obras. La palabra profética más segura a la que hacemos bien en estar atentos nos dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia mediante la fe en aquel que Dios envió. Los ídolos no pudieron hacer nada. Desocupar la embarcación de los enseres tampoco sirvió de mucho. Haber despertado a Jonás y tenerlo allí mismo sin hacer ningún movimiento adicional tampoco resultaba de mucho beneficio, pues dice el relato bíblico que el mar se iba embraveciendo más y más. El mar, como un mensajero del Altísimo, está enviando información fidedigna de parte del Señor, pues al no disminuir su bravura, sino todo lo contrario, comunica a todos a bordo que algo debe hacerse en el término de los próximos segundos. Jonás 1:14 nos reporta que antes de arrojar a Jonás por la borda, los navegantes oraron a Dios, lo que habla del inicio de una gloriosa transformación. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Los marineros no quieren morir por causa de Jonás, pero tampoco quieren que su sangre les sea demandada, por eso intentaron hacer todo lo posible por salvarlo antes de entregarlo a la muerte. Haciendo un paralelismo con el relato de Juan 11, 49 al 52, Caifás, el sumo sacerdote de Israel en la época de Cristo, menciona lo siguiente. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Obsérvese la conexión entre las dos declaraciones, la de los marineros que expresa, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y la de Caifás que dice, nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Es claro que ambas ideas apuntan a lo mismo. Un sacrificio debe ser ofrecido para que otros puedan vivir. Existe un deseo por no perecer, y en aras de lograrlo, una expiación debe ser ofrecida. Por supuesto, en el caso de Caifás, su motivación fue carnal y diabólica, pero sus palabras fueron orientadas por el Espíritu Santo para el cumplimiento del plan de Dios para salvar a un pueblo. Finalmente, dice el texto que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jonás fue levantado por sus compañeros de viaje para luego ser arrojado al sacrificio. Esta acción es una clara ilustración del Evangelio, pues nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz para ofrendar su vida en rescate por muchos. Dice Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por otro lado, Juan 3:14-15 nos reporta, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jonás es en esto un tipo de Cristo, quien dio su vida en rescate por muchos, pero con esta diferencia fundamental, que la tormenta por la que Jonás se entregó a sí mismo había sido originada por él, mientras que aquella tormenta por la que Cristo se entregó a sí mismo fue originada por nosotros. Sin embargo, del mismo modo que Jonás se entregó a sí mismo para ser arrojado al proceloso mar para que éste se calmara, así también nuestro Señor, cuando murió para que nosotros viviéramos. La tormenta empezó cuando Dios arrojó un gran viento en el mar, y se terminó cuando Dios arrojó a Jonás al mismo mar. La tormenta empezó para la humanidad cuando el primer Adán arrojó la desobediencia sobre sus descendientes, pero se terminó para los redimidos cuando el segundo Adán arrojó sobre ellos su perfecta obediencia. Hay aspectos paralelos entre Jonás y Jesús. 1. Los esfuerzos no sirven para salvarse, hace falta una víctima. 2. Cristo puso su vida para salvar también a los gentiles. 3. Cristo fue levantado en el acto de su muerte. Cristo, como Jonás, puso su vida y fue entregado a los gentiles para que le ejecutaran. Claro que hay diferencias entre Jonás y Cristo, pero en lo relativo al alzamiento, muerte, resurrección y proclamación del Evangelio a los gentiles, el profeta es un tipo de Cristo, como anticipación y señal del Señor. Aunque fueron los marineros quienes echaron a Jonás al mar, en el capítulo 2 el profeta dirá que Dios mismo lo echó a lo profundo en medio de los mares. Aunque nuestro Señor Jesucristo fue asesinado por la combinación de esfuerzos entre romanos y judíos, ellos eran solo agentes externos de una acción llevada a cabo por el Padre, pues dice Hechos 2:23, Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Como en la historia de Acán,
donde un anatema estaba ocasionando el enojo santo contra Israel, Jonás, a bordo de la embarcación y por su pecado escondido, se constituía en un anatema, uno que provocaba la ira divina y que terminaba afectando a los marineros. Mientras Acán tenía el anatema guardado en su tienda, los marineros tenían a Jonás guardado en el interior de la nave, y mientras esa situación persistiera, mientras el anatema no fuera quitado, la ira de Dios no sería aplacada. Cuando el pecado es el de Jonás que origina la tormenta, debe ser echado al mar, debemos abandonarlo y ser su muerte, debemos hundir aquello que, de otro modo, nos hundirá a nosotros en destrucción y perdición. Y si así, por medio de un minucioso arrepentimiento y reforma, echamos nuestros pecados al mar y nunca los recordamos y volvemos a ellos de nuevo, Dios, por su misericordia, doblegará nuestras iniquidades y también las echará en lo profundo del mar. Cuando la conciencia es despertada y se levanta en ella la tormenta, nada le devuelve la calma excepto separarnos del pecado que la ha ocasionado y el abandono del mismo. Destruido el anatema, retornó la calma en el campamento de Israel. Expulsado Jonás hacia la muerte, la calma retorna en la embarcación. El anatema de la incredulidad ocasiona que la ira de Dios se rebele contra el pecador, pero cuando éste es puesto sobre Cristo, la ira de Dios es propiciada, entonces aparece la paz entre Dios y los hombres que creen. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Jonás no es un profeta falso sino desobediente, y cuando aseguró que la calma retornaría después que fuera arrojado al agua, él estaba siendo un vocero fiel de lo que Dios mandaba. El enojo santo terminaba con la última acción de los marineros respecto de Jonás. El Evangelio nos informa que la ira de Dios ha sido propiciada, es decir, aplacada, y esto cuando Cristo ofreció su sangre preciosa en el madero de muerte. La ira de Dios que se revela contra los hombres que detienen con injusticia la verdad es apartada cuando el pecador cree y se arrepiente, y esto es posible porque Cristo recibió el golpe de la justicia del Padre en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios desvía la ira que debía recaer sobre su pueblo. La gran pregunta que solo el Evangelio responde es, ¿qué hacer para que el mar de la justicia de Dios se nos aquiete? La tempestad que debe ser aquietada es la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Y aquel que aquietó esa tempestad de sobre los pecadores que creen fue Cristo mediante el ofrecer su vida de valor infinito. Así como Jonás se ofreció voluntariamente para que la tempestad fuera aquietada, en el consejo eterno de redención, la segunda persona de la Trinidad se ofreció voluntariamente para tomar naturaleza humana, vivir una vida perfecta conforme a la ley de Dios, ser humillado y muerto por manos inicuas, y todo con el fin de aquietar la santa ira de Dios y así salvar a su pueblo de la tormenta eterna. Después de estar a punto de ser tragados por el mar, por fin llegó la paz para los marineros, igual que cuando el Evangelio anuncia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Mientras el pecado permanezca entre Dios y los hombres, mientras la culpa y el poder del pecado no sean quitados de en medio, la tormenta de la ira de Dios no cesará de sobre los hombres pecadores no arrepentidos. Nuestro pecado tiene que ser arrojado lejos de la presencia de Dios, de lo contrario, el mal permanecerá y el enojo santo también. El Evangelio nos dice que por medio del sacrificio de Cristo, nuestro pecado es apartado para que podamos ser reconciliados con Dios. Salmos 103:12 dice, cuanto está lejos el occidente del oriente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La sangre preciosa del Cordero de Dios aparta la iniquidad de todo aquel que es reconciliado. Si estamos en Cristo, el pecado que impedía la mirada favorable del Omnipotente a nuestro favor ha sido arrojado al mar de la justicia de Dios cuando Cristo ofreció su vida en reemplazo de pecadores. Y de esto nos beneficiamos en el momento de creer y arrepentirnos. Nótese que cuando el mar fue aquietado, ello se constituyó en la única profecía que se cumple en todo el libro. No tenemos aquí el caso típico de los libros proféticos, donde Dios se manifiesta por medio de anuncios, más bien su accionar se ve reflejado por su intervención en los asuntos y la conducta de los hombres. Al arrojar a Jonás hacia el mar embravecido, finalmente las angustias terminaron. Finalizaba con este último acto la evangelización de aquellos gentiles. Al ver el mar en completa calma, ellos tenían las pruebas de la veracidad de todo cuanto se les había comunicado. Al finalizar el drama en la embarcación, dice el texto que aquellos hombres temieron grandemente a Jehová. Este temor era muy distinto del que experimentaran minutos atrás. Es el temor del que habla Proverbios cuando menciona el principio de la sabiduría.
Esto hablaba de una reverencia santa hacia el Dios verdadero. La consecuencia inmediata del sacrificio de Jonás fue que los marineros gentiles temieron en gran manera al Señor. La consecuencia del alzamiento de Jesucristo fue, igualmente, la extensión del Evangelio al mundo gentil, tal y como él mismo dijo: «Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo». Finalmente, ellos deciden ofrecer sacrificios y hacer votos al Señor, y al hacer esto, estaban confirmando la obra de transformación que se produjo cuando experimentaron al Dios Todopoderoso por medio de sus palabras y sus actos. En el Evangelio, las palabras y los hechos de Jesús destruyen la ignorancia de los incrédulos para encaminarlos por sendas de justicia. En el Evangelio, el brillo glorioso de la persona y de la obra de Cristo producen transformación de gloria en gloria a la imagen del varón perfecto. La revelación especial de Dios, conformada por la palabra escrita y por la palabra encarnada, producen por la acción del Espíritu Santo una obra gloriosa de transformación en los corazones de los hombres. Estos marineros se convirtieron al Dios verdadero cuando fueron testigos de su presencia favorable. Tristemente, hoy muchos siguen en su incredulidad a pesar de que las pruebas abundantes del accionar divino saltan a la vista de todos. Estos marineros se levantarán en el día de juicio y condenarán a los de esta generación, porque los hombres del siglo XXI han tenido más conocimiento de Dios a su disposición, han visto más hechos prodigiosos de su parte. Aún así, no han querido hacer lo que estos navegantes hicieron cuando fueron expuestos a la luz de la verdad, esto es, temer a Dios, ofrecerse en sacrificio y hacer compromiso de lealtad en obediencia. Imitemos a los marineros y ofrezcámonos en olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así como el libro de Ruth nos muestra que Dios salva a personas de toda tribu, lengua y nación, este libro nos narra el alcance de la gracia salvadora más allá de los límites de la nación hebrea. No solo los judíos fueron benefactores de las misericordias del Altísimo, también los que pertenecemos al olivo silvestre hemos sido cubiertos por sus alas.